Abraham e Isaac caminaban juntos, pero ahora lo hacían solos, pues los siervos del patriarca habían recibido órdenes de esperar mientras ellos iban a adorar y volvían. Al avanzar hacia el lugar designado por Dios y señalado a Abraham para realizar el sacrificio, Isaac pudo notar con preocupación que la leña estaba lista y también el fuego, pero consigo no llevaban al cordero para el sacrificio. Por lo tanto, el chico le preguntó a su padre dónde estaba el cordero necesario para presentar sacrificio a Dios. A lo que Abraham respondió: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá». Esta expresión usada por Abraham se cita con frecuencia para hacer referencia a su fe. Y sin duda, el contexto que existe detrás de esta frase sobredimensiona todo sentimiento de confianza humano. Pues debemos entender que se trata de un padre que ha recibido la orden de sacrificar a su hijo y que ahora mismo va en camino al lugar definitivo donde tendrá que enfrentarse a la penosa prueba de dar muerte a su amado hijo, quien además representaba en sí mismo el cumplimiento de una promesa. No podemos olvidar que Isaac fue el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham en su vejez, incluso a pesar de la condición de esterilidad de su esposa. Dios no solo le prometió un hijo, le prometió que su hijo sería el primero de una gran descendencia, de una generación incontable, tanto o más que las estrellas del cielo y la arena del mar. Todo lo prometido por Dios ahora se veía comprometido. Todo llegaba aparentemente a su final. Pero a pesar de todo ello, Abraham estuvo dispuesto a obedecer, y no podríamos, por más que imagináramos, sentir lo mismo que este padre sintió, pues fueron 3 días de camino con su hijo, 3 días en que seguramente con amargo silencio lloró. Incontables serían las veces en que vio a su hijo y sintió deseo de desistir, de negarse a obedecer a Dios. Pero a pesar de todo ello, él continuó su misión. Todos sabemos en qué termina la historia y cómo finalmente, así como lo predijo Abraham, Dios se proveyó de un cordero para el sacrificio, evitando la muerte de Isaac. Las palabras de fe que declaró Abraham vieron su cumplimiento. Después de todo, Dios siempre se proveerá. Desde entonces, esta frase se ha vuelto bastante común. Con frecuencia escuchamos a muchos decir: Dios proveerá. También su variante, si Dios quiere, u otra cosa muy común, si Dios lo permite. Hoy deseo que con gran entendimiento oremos juntos clamando al Padre por su provisión. Pero antes de hacerlo, es necesario que entendamos bien cómo funciona la provisión de Dios y por qué, a pesar de que nos manifestamos con fe y declaramos la provisión de Dios para nuestras vidas, esta parece no llegar. Lo primero que debemos aprender delante de Dios es que la frase dice Dios se proveerá, no dice Dios me proveerá. Esta simple forma parece poco importante, pero es vital para entender la provisión de Dios. Muchas veces oramos, pedimos y rogamos que Dios nos provea todo lo que anhelamos, todos los deseos de nuestro corazón, tanto que por un momento olvidamos preguntarnos si eso es realmente lo que Dios desea para mí, si todo lo que pido tiene que ver con un propósito de Dios en mi vida, o si solo son los caprichos egoístas de mi corazón que buscan mi propio y exclusivo beneficio. Entonces, lo que pretendemos es que Dios nos provea, que Dios nos dé, que Dios nos surta de toda serie de beneficios materiales, económicos o incluso emocionales. Así queremos pedirle todo lo que consideramos necesario para triunfar, para ser felices o para salir adelante de una situación.
Si es así, estimado hermano, debo decirte que no estamos siguiendo el modelo de Abraham, pues el conocido patriarca tenía muy claro que el sacrificio no era para él la leña, el fuego y el cordero. Eran elementos necesarios para agradar a Dios. Por eso les dice a sus siervos: vamos a adorar a Dios y volveremos. Abraham sabía muy bien que la persona importante era el Dios Todopoderoso. Sabía con humildad en su corazón y con gran sentido de obediencia que todo tenía que ver con un propósito de Dios, que el sacrificio era para Dios y por eso Dios mismo se iba a proveer de lo que fuese necesario para cumplir su propósito. Entender esto, estimado oyente, puede cambiar tu relación con Dios por completo, especialmente en cuanto a la provisión de Dios se refiere. Entender que nuestra vida es un caminar en obediencia, donde lo más importante es lo que Dios manda, lo que el Señor ordena, y todo lo demás puede esperar, o mejor aún, Dios lo proveerá. Entender que Dios se proveerá es entender que Dios va a proveerse de lo que sea necesario para cumplir su propósito en tu vida. Si persigues solo tus sueños, solo lo que tú deseas y todo aquello que consideras bueno para tu vida según tu criterio, según tus planes y tus anhelos, pero sin consultarlo con Dios, sin tener en cuenta su palabra y su mandato, entonces siempre te hallarás pidiéndole a Dios que te provea lo necesario para tu misión personal y no precisamente para lo que Dios desea hacer en tu vida. Asimismo, algunas cosas llegarán y otras no. Entonces, debemos reflexionar mucho al respecto y antes de pedir algo al Señor, hacerlo de manera muy consciente. Quizá una pregunta que te ayude antes de orar y pedir sea la siguiente: ¿es esto solo un anhelo de mi corazón? ¿O tiene que ver con un propósito de Dios en mi vida? ¿Es esta necesidad algo que surgió de una misión en Dios? ¿O más bien, yo me lo busqué haciendo lo que no debía? Si la respuesta es que tu necesidad, tu anhelo o aquel recurso que necesitas tiene que ver con un propósito en Dios o con una vida recta delante del Señor, entonces te aseguro, estimado hermano, que Dios sin duda alguna se proveerá de lo necesario para cumplir la obra en tu vida. Si actuamos con gran discernimiento en nuestra relación con Dios, seguramente la próxima vez que pidamos algo al Señor, podremos descansar con seguridad como lo hizo Abraham, diciéndonos a nosotros mismos, a nuestra familia, a los hermanos y a la iglesia: tranquilos, Dios se proveerá. Ahora es momento de orar juntos con sabiduría delante del Señor. Padre bueno, gracias por esta enseñanza que tu palabra nos presenta para corregir nuestro sentir y actuar. Gracias porque no tengo duda de que puedo clamar a ti, pues tú mismo lo dijiste cuando nos invitaste a pedir, a buscar y a llamar, pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encontrará, y todo al que llame se le abrirá. Por eso con confianza clamo a ti, mi Señor, porque sé que las respuestas vendrán de lo alto, así como la provisión. Ayúdame, Padre, a retener para siempre esta enseñanza en mi corazón, pues realmente anhelo que, por encima de mis deseos, tu voluntad se haga plenamente en mi vida. Enséñame a presentar mis necesidades delante de ti de manera correcta. Instrúyeme para que antes de pedirte algo, te pregunte ¿qué piensas tú? Si estás de acuerdo con ese paso o con esa decisión. También si ese deseo tiene que ver contigo. Si ese nuevo empleo me lo enviaste tú o si ese viaje realmente me conviene. Que antes de pedirte un bien material, yo te pregunte con humildad si lo podré disponer para bendecir a otra persona. Que antes de pedirte la salud que tanto anhelo,
me pregunte si ya aprendí lo suficiente de este proceso. Sé que es difícil, mi Señor, y por lo tanto seguramente fallaré, pero ayúdame para que a pesar de ello no pretenda saltarme el desierto antes de evaluar contigo si realmente lo caminé, si realmente me reconstruyó el proceso, si realmente lo acepté, lo viví y ahora estoy preparado para tomar la tierra prometida. No soy tan bueno para esto, mi Señor, pero quiero aprender a hacerlo. Dame paciencia para entender que las puertas se abrirán cuando sea adecuado, que la respuesta llegará a tu tiempo y no en el afán de mi reloj, no en la premura de mi ansiedad. Enséñame a esperar con gozo como lo hizo Pablo, a afrontar con valentía las situaciones como lo hacía David, a aguantar en silencio y en obediencia como tu siervo Abraham. Enséñame, Padre bueno, a entender que siempre que se trate de un propósito tuyo en mi vida o de una obra agradable a tus ojos, por encima de toda circunstancia, yo podré levantar mi mirada al cielo y decir delante de mis hermanos: tranquilos, Dios se proveerá. Estimado hermano, es maravilloso compartir contigo cada día una oración poderosa para bendecir tu vida. Permítenos acompañar también tus noches de descanso. Te invitamos a unirte a nuestro canal de YouTube, Oración de la Noche, donde encontrarás una oración para finalizar el día, entregar las cargas del día en las manos de Dios y poder dormir tranquilo. Dios te bendiga. Amén.